Hola Sagitario, qué alegría y qué felicidad estar leyendo aquí nuevamente para ti. Como siempre te saludo con mucho amor, yo soy Sagitario Ascendente. Bienvenido a la Elía Astral. Bueno, hoy te quiero decir lo siguiente mensaje canalizado por el Arcángel Raziel. Te dice, confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida, ¿ok? Entonces es un mensaje súper bonito, súper importante que te está recordando y diciéndote, oye, confía en tus habilidades. Por eso quiero que ya mismo lo escribas en los comentarios, que lo decretes, que realmente pues puedas em, traerlo de ese plano espiritual a este plano mucho más personal, ¿ok? Y material. Bueno, comenzamos con tu lectura. Veamos primero qué mensaje hay de parte del oráculo para tu energía. Consejo para tu energía en estos días y luego vemos economía y amor. Respecto a tu energía te dice, estás extrañando mucho a una persona. Me dice, sin embargo, te has quedado como fijado en eso que ya sucedió, en esto que ya pasó, estás muy anclado en la historia y necesitas soltar porque eso está drenando tu energía, ¿sí? Entonces, mira que es un mensaje súper importante del por qué a veces sientes que no avanzas, que a pesar de todo lo que haces como que te sientes estancado o estancada. Entonces te está diciendo, los recuerdos del pasado te están drenando mucha energía y ahora tienes que enfocarte en sanar y en continuar. Respecto a tu energía, me dice que algunos de ustedes tienen clarividencia y que deben cultivar este talento, don, virtud, como quieran llamarlo, para ponerlo al servicio de la humanidad. Recuerden que cuando tenemos estos dones es para ponerlos al servicio de los demás y de nuestra propia vida, no para tenerlos allí ocultaditos como si nunca nada hubiera pasado. ¿Listo? Bueno, pasamos en este momento a la parte económica y te invito a que ya mismo te suscribas y que actives la campanita. Números de la suerte en estos días, el 66, el 35 y el 53. Bueno, veamos qué podría estar llegando. Te recuerdo que para lecturas de pago en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Bueno, bueno, comenzamos con esta carta del 7 de copas y esto me habla de la solución de un problema económico que no solamente estaba afectando como toda tu parte, digamos, financiera, sino también en algunos casos estaba afectando como la unión entre la pareja, ¿sí? Recuerden que hay un dicho que es como muy común que dice que a veces cuando el amor, ¿cómo es? Que cuando la necesidad sale, entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Bueno, si ustedes lo conocen en su país de otra manera, déjenmelo en los comentarios. Pero yo sí veo aquí situaciones en las cuales una parte financiera estaba bastante afectando como una conexión de pareja y en los próximos días pues ya se resuelve de una manera súper favorable con mucha determinación. Tenemos la carta de la suma sacerdotisa y esta es una carta que me habla acerca de conectar con esa parte espiritual cuando queremos hacer la solución de un problema. Entonces te recomiendo que te hagas tu limpieza del huevito. Si tiene que ver con una parte financiera, te recomiendo que inicies en la novena del justo juez. En la descripción encontrarás la lista de rituales de limpieza y ahí está desde el día 1. Entonces gana primero esto desde esa parte espiritual. Por otro lado tenemos este 2 de bastos invertido, ¿sí? Que es una carta que me dice que podría estar llegando una sorpresa o una noticia imprevista, especialmente relacionado con tema de trabajos. Yo veo que es un nuevo trabajo o una propuesta inesperada, ¿sí?
Entonces, la solución podría estar a través de esta propuesta, pero como te digo, primero trabájalo en la parte espiritual. Por otro lado, tenemos al Rey de Copas. Me dice que ustedes a veces son un poco confiados. Confían demasiado en la gente, confían a veces en que todo el mundo tiene ese corazón tan bueno y tan noble como ustedes, y que en los próximos días pues el universo te va a enseñar que esto no es así. Sí, no le cuentes esas propuestas o esos planes a todo el mundo antes de que se materialicen. A veces la gente solamente te escucha para poder sabotear o para desearte energía negativa. Bueno, pasamos ahora al plano de lo sentimental. Te invito ya mismo a que te suscribas, a que actives la campanita y veamos qué iniciales importantes hay para el amor estos días. Tenemos la letra C, la letra U, la letra S, la B grande y la D. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Y tenemos signos importantes: Leo, Géminis, Piscis y Tauro. Bueno, si están solteros pueden ir al especial amor. Veamos qué se viene para el amor. Digan el nombre de esa persona especial y suscríbanse. La sota de oros. Hay una persona supremamente ilusionada contigo, ¿no? Hay alguien que realmente pues se ha empeliculado. No, mentiras, una persona que tiene nuevas ideas, que realmente quiere construir a tu lado. Veo una persona supremamente así, ilusionada. Entonces, pues bueno, esto es algo que hay que tener mucho en cuenta, porque a veces como que las personas no van en la misma dirección. Pero si quieres saber realmente si esta persona todavía piensa en ti o tiene ilusiones, pero por supuesto que sí. Aquí el problema o la cuestión es este as de bastos invertido. Me dice que hay relaciones que no necesariamente iniciaron en el mejor contexto posible. Eso quiere decir que algunos de ustedes están comprometidos o la otra persona estaba comprometida cuando todo empezó. Y entonces pues es la carta que nos representa que los malos inicios tienen malos finales. Veo que esta persona está súper ilusionadísima, pero puede que tenga familia o puede que en este momento quiera construir una familia contigo. Tenemos este 10 de copas aquí y esta carta me habla acerca de una persona que piensa realmente como en esa parte familiar. Sí, o sea, no sé si es que no están juntos por el tema de hijos o se proyecten a tener hijos, pero piensa mucho en ese tema familiar. Tenemos la carta de la reina de bastos al lado y es la forma como esa persona te percibe a ti y por qué está tan ilusionada. Bueno, me dice que eres una persona que considera práctica, amistosa, alegre, honorable, leal, ¿sí? Alguien en quien puede confiar. Si están separados, déjame decirte que esta persona todavía no ha hecho el cierre de esta ruptura. Sí, aquí yo veo relaciones que están rotas, que están distantes, pero el otro todavía sigue ilusionadísimo, solo que piensa mucho en el tema familiar o en el tema de que la relación como que no empezó de la mejor manera posible y que pues lógicamente a veces cuando todo pues inicia como en medio de pronto pues la lealtad pues no es que evolucione de la mejor forma que uno pueda esperar después, ¿sí? Vamos a ver ahora qué carta te sale de parte del tarot de los ángeles y te dice: cuida tu equilibrio mental. Wow, nadie les está llamando loquitos y loquitas, ¿no? Pero sí les están diciendo: oiga, venga, aquí hay un problema bastante fuerte, bastante importante, de que hay que solucionarlo primero, ¿no? Si están en una relación, pues solucionenlo primero y luego ya vean. Si no hay ninguna relación alrededor y la lectura no resuena, pueden ir a su signo ascendente y complementar la lectura, pero yo sí veo relaciones aquí como de triángulos amorosos. Bueno, quiero que ya mismo vayan a su ascendente, como les decía, y si no lo conocen, quiero que vayan al signo de Cáncer. Recuerden iniciar la novena del Justo Juez, ¿sí?
hacerse su limpieza semanal del huevito. Y les envío un abrazo enorme. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok y separen sus lecturas privadas con tiempo porque me quedan muy poquitas cupos. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.